Más allá del velo del Santo Grial perdido. Capítulo 2 Parte 7. Capítulo 2 José el ritual del Grial y el viaje fantasma de 863 Cristina. Derechos de autor de Preston 2023. El monasterio tiene una carta del rey Arviragus, también se escribe como Arvi, que se emitió en el 194 d. C que registra su concesión de tierras y se refiere a la Iglesia Vetusta in honore Sanctissimae Virginis Mariae, la antigua iglesia en honor de la Santísima Virgen María, en su sitio. El monasterio añade, este documento fue más allá y describió esta iglesia como la iglesia más importante en Gran Bretaña, la fe y fuente de toda religión. La pequeña iglesia de madera dedicada a Nuestra Señora en Glastonbury continuó por muchos siglos hasta el 25 de mayo de 1184. Explicaron que en ese año se realizaron algunas obras de construcción y no mucho después de que se completara, la abadía y la iglesia fueron quemadas hasta los cimientos en un gran incendio, pero en la misma Tierra Santa una nueva iglesia de piedra fue reconstruida en las mismas dimensiones. Fue consagrada en 1186 y el antiguo santuario con su estatua fue erigido de nuevo. Una capilla dedicada a José de Arimatea fue establecida por el abad Bere, que fue abad desde 1494 hasta 1525 en la abadía de Glastonbury, promocionando a José a la santidad en Glastonbury como la tierra más sagrada de Inglaterra. El término, Minster, es sinónimo de iglesia, catedral y casa de culto. Los arqueólogos saben que la zona fue abandonada en los siglos III y V, y yo diría que esto puede estar vinculado a la matanza diocleciana que asestó un duro golpe a las instituciones británicas, como mejor explicó George J.T. O'Brien. Lo que representaba la doctrina original de Cristo desapareció con la influencia de los anglosajones, así como los misioneros que llegaron con Agustín de Canterbury en el 597 d. C, que sucedió entre el año 37 d. C y el 597 d. C, la fecha de 597 cuando el Papa Gregorio envió por primera vez a Agustín de Roma a Gran Bretaña para convertir su nación al dogma católico. Fueron 283 años después del Senado Cristiano de Arles en el 314 d. C, al que asistieron 3 clérigos británicos del distrito de York, Restitutus de Londres y Adelphius de Caerleon, lo que demuestra que la iglesia madre obviamente era Tertuliano, quien registró en el siglo II que en regiones que los romanos aún no habían penetrado, como en España, Galia y Britania, la religión de Cristo ya se había recibido, y esto fue a pesar de Julio César. Tertuliano vivió entre el 160 y el 230 d. C. Sabelio, un teólogo cristiano romano primitivo, escribió en el 250 d. C. El cristianismo se confesaba en privado en otros lugares, pero la primera nación que lo proclamó como su religión y lo llamó cristiano por el nombre de Cristo era Gran Bretaña. San Juan Crisóstomo 347-407, el patriarca de Constantinopla, declaró que las islas británicas recibieron la virtud de la palabra, que podrían encontrarse altares dirigidos y todos los hombres estaban discutiendo asuntos fuera de las escrituras, aunque en un lenguaje diferente, la lengua británica. En el siglo VI, Gildas dijo lo siguiente, las islas están rígidas con frío y escarcha, y en la lejana región del mundo, alejada del sol visible, recibió los rayos de luz, que son los santos preceptos de Cristo, en la última parte, como la conocemos, del reinado de Tiberio César. José de Arimatea fue nombrado líder de 12 discípulos por San Felipe para predicar en Albión. Llegaron a Gran Bretaña en el año 37 d. C y fundaron iglesias en el sentido de establecer una religión. La difusión de su doctrina de Avalon en Somerset a todas partes de Gran Bretaña e incluso más allá de los mares en el Imperio Romano fue la causa del edicto del año 42 d.
c. Y aquellas iglesias establecidas por José de Arimatea y otros apóstoles en Europa fueron derrocadas según Gilda Salanus. Las iglesias fueron derrocadas y las sagradas escrituras fueron quemadas durante los 9 años de persecución por el tirano Diocleciano. Las iglesias en todo el mundo entero estaban derrocadas. Cristo, el verdadero Hijo, proporcionó su luz y el conocimiento de sus preceptos a nuestra isla en el último año de gobierno de Tiberio. Dentro de los 6 años de la resurrección de Jesús, el Evangelio fue plantado en Gran Bretaña. Es interesante que aquí Gildas usa el término resurrección, no crucifixión, la ficción como lo sugiere Alian. Por favor, Jesús aprendió de los centros de enseñanza de Egipto cómo ascender. Él fue dentro de la Gran Pirámide y logró su ascensión. Esto forma parte del concepto de resurrección sin cruz por la cual la ascensión se logra sin la muerte. Los secretos eran conocidos en la antigüedad, pero hasta ese momento las almas solo habían podido ascender después de la muerte y después de ser enviados a las escuelas de misterios en el reino superior. El edicto declarado por Tiberio Claudio en el año 42 d. C. La narrativa oficial habría sido la de expulsión de los judíos de Roma, pero fue aplicado en Gran Bretaña con el resultado de un holocausto. Se menciona en los Hechos de los Apóstoles 18 en 2 y los escritos de Suetonio, 69 d. C. A 122 d. C. Una versión es que la persecución romana comenzó en el reinado del emperador Nerón en el año 64 d. Y continuó durante 250 años hasta que las persecuciones dioclecianas estaban en su apogeo o hasta la intervención de Constantino en el 313 d. C. Según Tertuliano, c. 155 d. C.A.C. 222 d. C. Gran Bretaña ya había recibido y aceptado el Evangelio en su vida. Esto incluía a la gente de España, Galia y Gran Bretaña. No dice cómo llegó el Evangelio a Gran Bretaña, pero Eusebio de Cesarea, el padre de la historia eclesiástica, escribió en su libro 3 de Demonstratio Evangelica que los apóstoles pasaron más allá del océano hacia las Islas Británicas. San Hilario de Poitiers, c. 300 d. ca. 376 d. C. También afirmó que los apóstoles habían construido iglesias y que el Evangelio había pasado a Gran Bretaña, tal como lo repitió San Juan Crisóstomo, el patriarca de Constantinopla, c. 347 d. ca. 407 d. C. Las Islas Británicas, que están más allá del mar y que se encuentran en el océano, han recibido virtud de la palabra. Allí se encuentran iglesias y altares. Albión erigido fue la vista de una matanza de Brans y aniquilación de instituciones druídicas por los ejércitos romanos en sus esfuerzos por hacer cumplir el edicto decretado por el emperador romano Claudio en el 42 d. C. Para exterminar a los descendientes del rey David porque Roma tenía miedo de perder el control debido a la propagación de una doctrina desde Avalon en Albión hasta más allá los mares. Roma se valió del ejército más poderoso de su historia en hacer cumplir el edicto Claudio para matar a los descendientes del rey David y destruir Gran Bretaña. Desde Claudio hasta Diocleciano, los romanos estaban obsesionados con llevar a cabo la orden de exterminio religioso e intentaron aplastar la enseñanza que venía fuera de Avalon, que el cristianismo era la doctrina original de Jesucristo y teológicamente era diferente de la que el mundo convirtió en 500 años después. En cuanto a la preexistente Iglesia Madre Druídica, Iglesia era un legado de la tribu de Efraín y el antiguo pacto en relación con el rey de justicia Melquisedec, Sem y Abraham. Parece que el término druida se relaciona con el rey David, y esto es confirmado por el hecho de que los romanos eran conscientes de la definición del Mesías desde los días del dominio persa como uno descendiente de la casa de David para liberar a los judíos de sus opresores.
La derivación del nombre druida puede haber derivado con un significado muy científico o, en un servidor de la verdad. El término derivado también es cercano a David. La destrucción fue tan total que su verdad es ignorada por los historiadores a pesar del hecho de que esté atestiguado por los romanos. Los registros y algunos eruditos han permanecido bajo la ilusión de que los druidas ni siquiera sabían escribir, también como desesperadamente Caracausio y Arviragus lucharon contra los romanos no ha estado completamente apreciado. George J.T. O'Brien fue de la opinión de que la matanza de británicos, celtas, duró desde el año 42 d.C. hasta el final del gobierno de Diocleciano, duró casi 300 años y que fue un esfuerzo por purgar la doctrina original de la faz de la tierra. Regresa a este canal para más de la segunda parte del capítulo y escucha la lista de reproducción Beyond del velo del Santo Grial perdido.